Vamos a hacer lectura de los versículos 30 y 31 de Juan capítulo 20. Dice aquí la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de llegar muy cerca a finalizar precisamente la exposición del Evangelio de Juan. Y más aún en este par de versos, Señor, que seguramente funcionan muy bien como conclusión, rogándote que nos ayudes, Padre, a también saber concluir en nuestra alma esta declaración que todo cristiano debe hacer. Que nuestro Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No muy distinto a la declaración que hizo Tomás. Mi Señor, mi Dios. Y es a ello, Padre, a lo que nosotros procuramos hoy volcarnos, para confirmar, ser confirmados en nuestra fe. Y también rogándote por aquellos, amado Padre, que quizás al día de hoy siguen lidiando con su responsabilidad frente a ti. Oh Padre, que hoy pudieran ser alcanzados por la gracia y pudieran hoy confesar con tu iglesia que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo que ha sido enseñado a lo largo de todas las Escrituras. Así es que te pedimos que nos ayudes, amado Padre, en este tiempo de predicación y que tu Espíritu nos acompañe para atizar estas verdades en nuestro corazón. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, amados hermanos? Bien. De verdad, este par de versículos funcionan muy bien como conclusión, pero muchos se han preguntado, y bueno, ¿por qué hay un capítulo 21? Bueno, hay quienes han procurado dar la explicación que sí, que efectivamente el capítulo 20 y estos versos 30 y 31 concluían el escrito del Evangelio de Juan. Que luego el apóstol pudo haberlo nutrido con ese nuevo capítulo 21. Pero aún así, hermanos, pudiéramos nosotros tener la claridad que lo que tenemos aquí es palabra de Dios y debe ser entendida y debe ser creída por nosotros. A manera de introducción a este par de versos, uno pudiera decir, hay mucho que decir, son muy cortos como para abordarlos, es un lenguaje que ya hemos estado observando en predicaciones anteriores, en el mismo Evangelio. ¿Qué más pudiéramos nosotros decir? Pues hermanos, hay bastante que decir al respecto. Y lo primero que yo quiero hacer de manera introductoria es que consideremos que en nuestros tiempos nosotros vivimos en una época en la cual la sociedad, las personas piden evidencias, ruegan porque les den evidencias para poder creer en algo. Piense usted en la ciencia que busca evidencias, ¿verdad? Para poder corroborar algunas tesis, algunas teorías, etcétera. A nivel legal, en los tribunales también se requieren evidencias, ¿verdad? Ya sea para culpar o para inculpar a una persona. Piensen en los historiadores. Los historiadores, su vida se basa es analizar evidencias y dejarlas por escrito. Y con esto lo que quiero decir es que casi en cada ámbito de nuestras vidas, nadie quiere aceptar una afirmación si no se le comprueba con una evidencia. Compruébemelo, ¿cierto? Siempre procuramos eso. Sin embargo, no pasa lo mismo con el Evangelio. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el Evangelio es presentado, muchos piensan que la fe cristiana consiste simplemente en creer sin evidencias. Sencillamente es decir, sí, Cristo, amén, y punto. Como si Dios le dijera al hombre,
¿Sabes qué? Mira, no preguntes nada, no uses la razón, no pienses, simplemente cree. Y no es así, hermanos, no es así. Lo que encontramos en la Escritura es algo completamente distinto. El Dios de la Biblia nunca ha llamado a los hombres a que tengamos una fe ciega. No. La fe salvadora no consiste en dar un salto al vacío, esperando a ver que una mano todopoderosa me reciba en el aire. No es así, hermanos. Tampoco la fe de la que nos presenta la Escritura descansa mucho menos en emociones, en esas emociones pasajeras o en esas experiencias místicas. Hermanos, la fe verdadera tiene un asiento, tiene un fundamento sólido, tiene una base realmente fuerte en donde descansa. ¿Y sabe cuál es? El testimonio que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe, el testimonio que Dios ha dado de su Hijo Jesucristo. Y precisamente, hermanos, eso es lo que Juan nos quiere enseñar en este par de versículos. Mire, hasta el momento, hasta el día de hoy, nosotros hemos visto que los discípulos, los hemos visto a ellos, a los discípulos, en ciertos acontecimientos en donde ellos pudieron observar al Cristo resucitado. Ellos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Recuerde usted, vimos a una María Magdalena que estuvo llorando frente a un sepulcro que estaba vacío, ¿verdad? Vimos también a un Pedro, vimos a un Juan que corrieron para comprobar precisamente que ese sepulcro estuviera vacío. Pero también pudimos observar a la luz de este evangelio, vimos cómo el Señor Jesucristo en ese primer día, en ese primer domingo de resurrección, se presentó delante de sus discípulos, mostrándoles evidencias, mostrándoles sus manos, mostrándoles su costado. Y una semana después, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos también a estos discípulos que estaban contemplando lo mismo, pero ya teniendo a Tomás allí con ellos. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? Encontramos que un Cristo está presentando evidencias. Allí nuestro Cristo, en su infinita misericordia, se presentó en el último caso delante de Tomás y le dio exactamente las evidencias que él estaba pidiendo. Pero después de la confesión que hace Tomás, Señor mío y Dios mío, nuestro Señor pronunció unas palabras que miran más allá de los discípulos allí reunidos, que tuvimos oportunidad de estudiarlo la semana pasada, cuando el Señor dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermanos, yo creo que esta declaración lo que nos ayuda hoy es a plantear una pregunta. Piense usted, si la generación de los apóstoles pudo ver al Señor resucitado con sus propios ojos, ¿cierto? ¿Qué ocurriría con las generaciones futuras, con las venideras? ¿Cómo iban a creer aquellos que nunca tendrían delante de sí las manos traspasadas del Señor Jesucristo y el costado abierto, que no lo presenciamos nosotros? ¿Cómo pudiera hoy el hombre alcanzar o tener la certeza de que Jesucristo es Señor y Dios? Y es allí donde encajan perfectamente los versículos 30 y 31 que nos van a ayudar a responder esas preguntas. Entonces, hoy básicamente lo que procuramos resolver es ¿cómo puede un pecador hoy, cómo puede un pecador que nunca ha visto a Cristo resucitado, que nunca ha visto esas evidencias que sí vieron los apóstoles, cómo puede hoy llegar a creer en Él? ¿Cómo puede hoy llegar a recibir vida eterna? Necesitan evidencias. Necesitamos evidencias. Y lo primero que quiero observar, hermanos, es que Dios efectivamente dejó evidencias suficientes para fundamentar la fe. Dejó evidencias. Y acerquémonos de una vez al texto, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y usted se preguntará, ¿y dónde están las evidencias? Pues bueno, desarrollemos esto.
Estas palabras son dichas después de la confesión que hizo Tomás. Recuerde usted, él dijo, Señor mío, Dios mío, ¿verdad? Y pareciera que el relato aquí ha llegado a su punto más alto, al punto culminante. Sin embargo, aquí lo que hace Juan es añadir estas palabras del versículo 30 para explicar algo que es muy, muy importante para nosotros. Juan quiere que nosotros hoy entendamos que la fe de los discípulos fue el resultado de las evidencias que el mismo Cristo resucitado presentó. Por eso creyeron los discípulos en ese momento, al ver las evidencias. Observe cuidadosamente cómo comienza el versículo. Hizo además Jesús muchas otras señales, es decir, presentó más evidencias. Y entienda una cosa, esa palabra señales ha sido una de esas palabras más importantes que hemos encontrado a lo largo del Evangelio de Juan. Mire, Juan no utiliza la palabra milagro ni prodigio, él utiliza siempre la palabra señales. Hermanos, cada milagro que realizó el Señor Jesucristo apuntaba a una realidad superior, es decir, era una señal que apuntaba a algo mayor. ¿Qué era lo que apuntaba a cada milagro? Revelar quién era Cristo. Para eso son los milagros, para revelar quién era Cristo. Piense, cuando el Señor convirtió el agua en vino, cuando el Señor sanó al paralítico, cuando el Señor alimentó a esos 5,000, cuando le dio vista al ciego de nacimiento, cuando resucitó a Lázaro, todas esas fueron señales. No fueron solamente actos poderosos, que lo fueron, pero no solamente fue eso, fueron señales que apuntaban a identificar quién es Cristo, quién es Jesús. ¿Por medio de qué? De esas señales que él hizo. Sin embargo, hermanos, hemos de considerar que aquí, en el versículo 30, hemos de considerar que Juan está utilizando la palabra señales en un sentido más específico. Él cierra el círculo. ¿Por qué lo digo? Porque el contexto inmediato nos ayuda a entender que se tratan son de las señales del Cristo resucitado. Es decir, ya no está hablando de todas las señales que el Señor hizo, sino las señales del Cristo resucitado. Mire, desde el capítulo 20, el escenario ha cambiado completamente. Ha cambiado rotundamente. Ya no estamos hablando del ministerio público del Señor Jesucristo. Ya no hay multitudes siguiendo al Señor Jesucristo. Ya no aparecen escribas y fariseos cuestionándolos. Ahora todo lo que ocurre desde el capítulo 20 es un ambiente que es completamente distinto. Cristo ya ha resucitado. Cristo se aparece de una manera personal, directa, solamente a sus discípulos cuando están reunidos. Solamente ellos son los testigos de esas manifestaciones, nadie más. Es un escenario distinto. Eso explica por qué Juan dice señales, ¿sí?, en presencia de sus discípulos. Allí está. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, no de todo el mundo, de sus discípulos. Es decir, no está hablando Juan de señales en presencia de todo el pueblo, no está hablando de señales que hizo delante de multitudes, no, él está diciendo, estoy hablando de las señales que hizo delante de los suyos, de sus discípulos. Y esto lo que hace es limitar precisamente el alcance de las señales de las cuales él está hablando. Por eso digo que no parece Juan referirse a los milagros del ministerio público, sino ¿a cuáles? Sino a esas múltiples evidencias que nuestro Señor Jesucristo presentó después de haber resucitado. Durante este capítulo 20 nosotros hemos observado varias señales, varias evidencias. ¿Cuáles? Por ejemplo, el Señor mostró sus manos, una señal de su resurrección, ¿verdad? Les mostró su costado, otra señal de la resurrección. Los saludó con un saludo de paz. Conversó con ellos, estuvo con ellos, e incluso les invitó a examinar las marcas de la crucifixión. Esos son señales después de la resurrección.
Y claro, en el caso más puntual, en el caso de Tomás, incluso llamó a Tomás a que se acercase y que comprobara por sí mismo aquellas evidencias que él mismo había pedido. Hermanos, cada una de esas acciones, ¿sabe qué era lo que estaba constituyendo? Eso, evidencia tras evidencia de que el mismo Jesús que había sido crucificado ahora estaba vivo entre ellos, estaba vivo. No se trataba de una aparición espiritual, no era una visión, no era una ilusión colectiva. Era el mismo Cristo, con el mismo cuerpo que había sido clavado en la cruz, ahora glorificado por la resurrección. Y es allí, amados hermanos, donde empieza a cobrar relevancia la fe. La fe de los discípulos, ¿dónde descansó? ¿Dónde descansó? En las evidencias que el mismo Cristo les había ofrecido. Evidencias reales, evidencias visibles, evidencias palpables. Y esto tiene muchas y enormes implicaciones para nosotros, hermanos. Nosotros vivimos, sí, en una cultura donde muchas personas reducen la fe a un sentimiento, ¿sí? Si yo me siento bien, es que Dios existe, ¿sí? Y es más, uno lo escucha cuando dice, yo siento que Dios existe. ¿Cómo lo siente? Sería bueno que me explicara, ¿y cómo es que se siente eso que Dios existe? O hay quienes lo trabajan mejor. Dice, yo creo porque así lo siento. Bueno, explíqueme también eso. Así no es la fe, hermanos. La fe bíblica jamás se presenta de esa manera. Los apóstoles no fueron convencidos mediante a cómo se sintieron. No, sino a las evidencias que ellos recibieron. Ellos fueron convencidos con hechos reales, hechos reales. Cuando usted va, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, en capítulo 1, versículo 3, Lucas, el escritor de Hechos, él nos dice que el Señor se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Muchas pruebas indubitables. ¿Sí sabe qué significa eso de pruebas indubitables? Significa evidencias convincentes, evidencias reales, evidencias que se pueden demostrar, ¿sí? Que no estaban dadas sin razón, sino que eran comprensibles. Habían pruebas que realmente daban a entender que lo que había pasado era real. Y estas pruebas se dieron durante 40 días. Durante 40 días el Señor Jesucristo siguió apareciéndose ¿a quiénes? A sus discípulos, solo a sus discípulos. Comió con ellos, conversó con ellos, les enseñó acerca del reino de Dios. ¿Evidencias para quién? Para sus discípulos. Todo ello tenía un propósito. Tenía un propósito. Preparar a los hombres que serían los testigos oficiales de la resurrección. Eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, preparando a sus testigos oficiales. ¿Por qué? Porque más adelante el mismo Juan iba a escribir en su primera carta, primera de Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Ellos fueron testigos reales. Y Pedro diría algo muy semejante en su segunda carta de Pedro 1:16. Él dijo, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, hermanos? Que los apóstoles nunca dijeron, crean, porque nosotros tuvimos una experiencia. Eso es lo de hoy, hermanos. Que se levantan muchos charlatanes a decir, mi experiencia fue, yo viajé, yo hice, mírenme a mí, esa es mi experiencia, soy rico, puedo, no sé qué. Alabo a Dios.
Entonces muchos, amén, amén, creemos es por el testimonio de la experiencia de otro hombre. Eso no enseñaron los apóstoles. Los apóstoles dijeron, crean. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos testigos oculares de las evidencias reales de Cristo. ¿Por qué solamente los discípulos? ¿No se ha preguntado usted? ¿Por qué Jesús, por ejemplo, después de haber resucitado, por qué no se presentó delante de Pilato? ¿Por qué no se presentó nuevamente delante del Sanedrín? ¿Por qué no reunió nuevamente multitudes en Jerusalén? Yo creo que la respuesta es sencilla, hermanos. Porque Dios ya había determinado quiénes serían los testigos autorizados de la resurrección. No todo mundo, no todo mundo. No serían todos, solo serían sus apóstoles. Ellos serían los encargados de anunciar al mundo que Cristo había vencido la muerte. Ellos serán los encargados. Es como lo diría Pedro años después. Hechos capítulo 10, versículos 40 y 41. Hechos 10, 40 y 41. Él dijo, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hermanos, esto nos dice que sí, el Señor quiso que solamente unos fueran sus testigos, no todos. Y por otra parte, hemos de entender que la resurrección no quedó sin testigos. Una obra tan majestuosa para una generación tan incrédula como la de nosotros necesitaba evidencias y el Señor dejó testigos. Quedó en manos de testigos escogidos de una manera soberana por Dios. Mire, como les dije en un principio, vivimos en una generación que constantemente está exigiendo señales. Muchos dicen, si Dios hiciera un milagro para mí, entonces yo creo, ¿sí? Y van a esos espectáculos de un lado a otro y allá se convencen por el show que les presentan y dicen, ahora sí creo. Pero es una fe real, verdadera, una fe transformadora, una fe que lo lleva a los pies de Cristo, humillado por su pecado. No, sencillamente han sido enamorados por un acto que ocurrió allá. Hermanos, esa no fue ni siquiera la experiencia durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Ustedes pueden encontrar, y lo veíamos a lo largo del Evangelio de Juan, miles vieron los milagros extraordinarios que hizo el Señor Jesucristo. Muchos vieron cómo el Señor le dio vista a los ciegos, cómo el Señor le puso a caminar a los cojos, cómo levantó a un Lázaro muerto de la tumba. ¿Y qué dice la Escritura? Aún así, muchos endurecían su corazón. No creyeron. Entonces, hermanos, el problema nunca ha sido la falta de evidencias. Está cargada la historia de evidencias. La Biblia está cargada de evidencias. El problema ha sido siempre la incredulidad del corazón del hombre. Por eso, hermanos, la resurrección, o después de la resurrección, el Señor no organizó una campaña pública de milagros. Es decir, heme aquí, mírenme, he resucitado. No, lo que hizo el Señor fue confirmar de manera plena y suficiente delante de sus testigos, los que él mismo había escogido, que por medio de ese testimonio que ellos iban a dejar por escrito, todas las generaciones de allí en adelante pudieran conocer la verdad de su resurrección. Piensen esto. Si estas evidencias fueron dadas exclusivamente a los apóstoles, ¿qué esperanza? Escúchelo. ¿Qué esperanza para quienes nunca hemos visto al Señor Jesucristo resucitado? O yo le pregunto, ¿acaso usted ha tenido una aparición del Cristo resucitado? No. ¿Será que estamos en desventaja con los apóstoles? Hermanos, Juan nos dice que no es así. A nosotros nos ha quedado por escrito
el testimonio para que éste fuera promulgado por el resto de las generaciones. Aquí está por escrito todas las evidencias que los testigos oculares pudieron ver. Y ahora, por la inspiración del Espíritu Santo, nos ha llegado a nosotros ese testimonio. Y es allí donde se asienta nuestra fe. Por eso, hermanos, el siguiente versículo comienza diciendo, el verso 31, pero estas se han escrito, pero estas se han escrito. Él dijo, muchas son las señales que el Señor hizo, ¿sí? Pero estas se han escrito. Juan, ¿qué está haciendo? Juan nos está ayudando a nosotros, a los lectores de la Biblia, a que redireccionemos nuestra mirada del Cristo que vieron los apóstoles, para que ahora nosotros veamos al Cristo anunciado en las Escrituras. No necesitamos ver al Cristo resucitado para creer. Necesitamos estar frente a la Escritura, donde están las evidencias que Dios mismo quiso que quedaran allí consignadas. Y es allí, amados hermanos, en donde nos encontramos con nuestro segundo punto. Fue Dios quien preservó esas evidencias en un testimonio escrito para producir la fe. Entonces yo quiero que usted vaya aquí armando la idea de que usted sin Biblia realmente es como un barco en alta mar sin brújula, sin vela, sin timón y con una gran tormenta. Y con tiburones alrededor, y cocodrilos, y póngale lo que quiera. Así de complicada es la vida sin la Biblia. Pero estas se han escrito, dice acá. Aquí hay una palabra muy pequeña en este versículo que cambia completamente el rumbo del argumento de Juan. ¿Sabe cuál es esa palabra? Pero. El bendito pero, ¿cierto? Siempre nosotros traemos a colación el pero. Y aquí la Biblia nos presenta un pero. Mire, en el versículo anterior, Juan dijo que Jesús hizo muchas otras señales. Ahora dice, pero estas se han escrito. Es decir, no todas quedaron registradas. No todas. No todo lo que Jesús hizo fue escrito. No. Pero Dios quiso que algunas sí quedaran consignadas, escúchelo, para siempre, para siempre. Por eso, hermanos, esa selección debemos entender que no fue producto del azar. No fue que Juan dijo, ay, ayúdame memoria, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Ya me acordé de esto, anotemos. No fue fruto de la memoria de Juan. Fue el resultado del propósito soberano de Dios. Él le dijo, esto es lo que ha de quedar escrito, estas son las señales, las otras no. No todo fue escrito, pero lo necesario para nosotros sí quedó escrito. Hermanos, Juan reconoce que su evangelio no es una biografía exhaustiva del Señor Jesucristo, y ninguno de los evangelios debe ser tratado como tal, de que se tratara de una biografía exhaustiva del Señor Jesucristo. Es más, cuando usted avanza al capítulo 21, versículo 25, mire lo que dice Juan. Juan 21, 25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto es maravilloso, hermanos. Eso significa que Juan no pretendió decirlo todo, escribirlo todo. Quizás él lo quiso escribir, pero él mismo está admitiendo que dejó muchas cosas por fuera. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué escribió unas cosas? ¿Por qué omitió otras? Pues sencillamente, hermanos, porque el propósito del evangelio no era hacer énfasis en nuestra curiosidad. Ay, ¿qué haría el Señor? ¿Qué hizo el Señor de niño? ¿Sí? ¿Qué otras cosas hizo en esos 40 días? ¿Sí? Por ejemplo, en la primera semana, ay, sí, se presentó en el primer día de resurrección y a los otros 8 días. Pero ¿qué hizo en el lunes, el martes, el miércoles? Eso es curiosidad nuestra, y ese no es el propósito del evangelio. Aquí lo que encontramos es una doctrina muy, pero muy importante acerca de la escritura, hermanos.
Y es que la Biblia no contiene todo lo que Dios podría habernos dicho, pero sí contiene todo lo que Dios quiso decirnos para nuestra salvación. Todo lo necesario para nuestra salvación está en este bendito libro. Nada esencialmente falta. Nada necesario quedó sin revelar. Lo que Dios decidió escribir, quedó escrito y es suficiente. Esto nos debe llevar a pensar que no necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos al profeta que nos diga, ay, ¿cuándo más va a volver a temblar? No necesitamos absolutamente nada de eso. Lo que hemos de saber, hermanos, es que el tiempo de ver y de palpar, ya pasó. Y esto dio al lugar el tiempo de oír. El tiempo de ver ya pasó, ahora estamos en el tiempo de oír. Pensemos por un momento en los discípulos. Ellos vieron al Señor, ellos sí escucharon audiblemente la voz de Jesús, ellos pudieron palpar sus heridas, ellos comieron con Él, pero nosotros no. A nosotros no nos fue dado eso. Ha pasado ya más de 2000 años desde la resurrección y esto no ha ocurrido. Ahora, piense usted, los apóstoles ya murieron. ¿Cristo en dónde está? A la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo vamos a conocer nosotros lo que ellos vieron? No hay quien nos cuente, el Señor está en el cielo. ¿Cómo vamos a tener las evidencias? Pues la respuesta nuevamente es sencilla, porque Dios hizo que esos testigos oculares dejaran registro por escrito, que lo que sus ojos vieron, esas señales de orden temporal que tuvieron lugar en un punto de la historia, quedaran por escrito, hermanos. Y es así como las evidencias hoy siguen hablando. Hoy las evidencias siguen hablando. ¿Eso qué significa, hermanos? Eso significa que la fe de la iglesia nunca ha dependido de repetir las apariciones de Cristo resucitado. No. Depende es del testimonio inspirado acerca de esas apariciones. Y aquí lo tenemos. Y es así, hermanos, como Dios estableció su palabra como el medio ordinario para producir y nutrir la fe. Esto lo estudiábamos el jueves. Entonces, hermanos, no deberíamos estar buscando nuevas experiencias para creer o para crecer en la fe. No necesitamos un milagro, no necesitamos una aparición, no necesitamos escuchar una voz audible que venga del cielo, no lo necesitamos. Después de la resurrección, ya no encontramos a Cristo apareciéndose aquí por allá en el transcurso de las generaciones, generación tras generación, no lo encontramos. Lo que sí encontramos a lo largo de la historia, ¿sabe qué es? Biblia, no más que Biblia. Es como si Juan quisiera decirnos, mire, ustedes no van a estar en un aposento alto. Así es que ahórrese la platica por irse por allá a Israel y buscar el aposento alto y a reunirse y échele candado a la puerta. No, eso no es para ustedes. Juan lo que nos está diciendo es, ustedes no van a tocar las manos perforadas del Señor Jesucristo. Ustedes no van a ver en esta vida el costado abierto del Señor. Lo que sí nos está diciendo Juan es que ustedes tienen un testimonio que es digno de confianza. Y ese testimonio se llama la Biblia y es un testimonio que es suficiente. No necesitamos más. Esto, hermanos, armoniza perfectamente con toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, el apóstol Pablo dijo, así que la fe es por el oír, no por el ver, no por la visión, no por el milagro, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es por ver milagros, la fe viene es por el oír.
Y esto también lo podemos leer de la pluma de Pedro, cuando él escribió en Primera de Pedro 1:8. Y es interesante esa porción, Primera de Pedro 1:8, porque Pedro le está escribiendo a creyentes que no fueron testigos oculares. Él dijo, Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, ellos no eran creyentes de segunda clase. Pedro nunca dijo, hagámonos aquí los que vimos las marcas del Señor y allá los que escucharon apenas nuestro testimonio. No, no son creyentes de segunda clase. La fe de ellos era tan verdadera como la de los apóstoles. ¿Sobre qué descansaba la fe de ellos? Sobre el testimonio apostólico. Sobre el testimonio apostólico. Y el mismo Señor Jesucristo, en su oración sumo sacerdotal, él lo dijo. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Pues sus discípulos, los presenciales, los que estaban vivos con él. No solamente ruego por estos, sino también por los que han de creer. ¿Cómo? Y él lo responde, los que van a creer en mí por la palabra de ellos. De ellos. Él ya lo había dicho, hermanos. Por la palabra de ellos. El Señor no dijo por mis próximas apariciones, por los que van a creer por las nuevas revelaciones, los que van a creer por las nuevas señales, no, por las palabras de mis apóstoles. Eso es exactamente lo que Juan está haciendo al finalizar aquí su evangelio. Y aquí debemos detenernos, hermanos, para considerar algo que es muy importante. Cuando Juan escribe, estas se han escrito, no escribe como un historiador cualquiera que quiere dejar plasmado en un papel sus recuerdos, ¿sí? De decir, se han escrito, yo escribo lo que a mí me parece, no. Juan está escribiendo es como un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros abrimos el Evangelio de Juan o cualquier parte de la Escritura, no estamos leyendo únicamente el testimonio de un hombre. No estamos leyendo, en este caso, el testimonio de Juan. No, estamos escuchando el testimonio del autor supremo. Estamos escuchando el testimonio de Dios. Ese testimonio que él mismo quiso dejar acerca de ¿quién? De su Hijo. De su Hijo, nada más que de su Hijo. Y esto nos enseña, hermanos, que la autoridad de este libro no depende del prestigio del escritor humano. Es Juan. Es Pedro. Pablo no. ¿Quién sabe de dónde sacó lo que sacó? No, es que no depende del autor humano, depende es del autor divino. Por eso, hermanos, la Escritura no necesita ser complementada con nuevas revelaciones. No necesitamos nuevas señales, no necesitamos nuevos profetas que lleguen a escribir otros libros. En la Biblia tenemos el testimonio suficiente acerca de quién es Cristo. Piensen. Muchos pueden llegar a razonar que la Biblia es apenas un punto de partida. ¿Sí? Listo. Empezamos a estudiar desde la Biblia y el creyente, pues bueno, conoce algo de Cristo, pero pareciera que para algunos es la Biblia y algo más. La Biblia y la experiencia, la Biblia y la visión, los sueños, las profecías, las experiencias extraordinarias para que ellos puedan fortalecer su fe. Y no es así, hermanos. Juan dice exactamente lo contrario. El Espíritu Santo quiso que el fundamento de nuestra fe no fueran experiencias subjetivas, sino un testimonio realmente objetivo y permanente. Por eso, amados hermanos, la iglesia no vive de lo que siente. Y Dios nos guarde de caer en semejante mal. Porque muchas veces no nos sentimos muy bien, ¿cierto? La iglesia no vive de lo que siente, sino de lo que Dios ha hablado y dejó consignado en la Escritura. Esto también nos recuerda, amados hermanos, que el ministerio más importante de la iglesia no es producir experiencias.
Ay, veo que se están durmiendo, entonces vamos a poner música, luces, una silla colchada. Los veo como tristes, entonces voy a contar mejores chistes, ¿sí? No, hermanos, ese no es el propósito de la iglesia, producir experiencias. Y realmente, lamentablemente, en eso se ha convertido la iglesia de hoy. Hay iglesias para niños, iglesias para jóvenes. Desarmamos la iglesia del Señor porque así es el hombre. Mujeres acá, grupo de mujeres, grupo de hombres. Entonces, bueno, y la escuela infantil, todo lo empezamos a desarmar porque queremos son experiencias. Consumidores nos hemos convertido y como consumidores exigimos lo que queremos ver, lo que queremos experimentar, y no es así, hermanos. Es por medio de la Escritura que el Espíritu Santo va a revelar a Cristo. Si la Biblia no es expuesta, no hay un Cristo que sea revelado. No hay un Cristo que convenza de pecado, no hay un Cristo que conceda la fe, no hay un Cristo que sostenga a los creyentes hasta el fin, si el libro se cierra. Pero aunque esto es verdad, hermanos, ¿qué es exactamente lo que debemos creer? ¿Qué es lo que debemos creer? Juan no escribió simplemente para informarnos de hechos históricos. Juan tampoco escribió para satisfacer nuestra curiosidad acerca del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere que nosotros creamos? Y sigue diciendo el texto, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, es claro el texto. Nos está diciendo qué es, para qué quedaron escritas estas evidencias, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, la Escritura no tiene como fin principal aumentar nuestro conocimiento. La Escritura no tiene como fin es que seamos más inteligentes, sino para conducirnos a una convicción salvadora acerca de una persona que se llama Jesucristo. Y es allí donde quiero asentarme en mi tercer punto, y es el propósito del testimonio escrito. El propósito del testimonio escrito es conducirnos a Cristo, a Cristo. Y eso va a tener otra consideración, y es para recibir vida eterna. Por eso es que dice acá, pero estas se han escrito, verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros venimos a la iglesia para que me cuenten una buena historieta, pues están en el lugar equivocado. Que me cuenten una buena fábula, que me cuenten cuáles son las chocoaventuras del pastor o del misionero o de quien quiera, pues están en el lugar equivocado, porque estas cosas fueron escritas es para que creamos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Si en una predicación, una enseñanza no es Cristo predicado, eso no es nada. Perdieron su tiempo. Es aquí donde la Biblia, hermanos, realmente nos va a despojar de tantos errores. Hermanos, debemos sacarnos de la cabeza de que estas cosas fueron escritas para aumentar nuestro intelecto, nuestro conocimiento. Debemos sacarnos de la cabeza que esto fue escrito para que conozcamos mejor la historia del cristianismo. Estas cosas no fueron escritas para que tengamos argumentos para estar cazando peleas religiosas, doctrinales. No es para eso. El propósito que Dios ha puesto es infinitamente mayor. Las escrituras fueron dadas para conducir al hombre a los pies del Salvador, de Cristo, y Él se ha dado a conocer en su palabra. Y aquí, si usted se da cuenta, el verso 31, encontramos un pequeño proceso. Primero, que nos presenta el contenido de la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos creer? Pero también nos dice cuál es el resultado de la fe. ¿Qué es lo que va a pasar si creemos en lo que aquí se nos presenta? ¿Sí? Primero, sí, claro, tiene un sentido lógico, y es que debemos conocer quién es Jesús, hermanos. Para después de que hayamos creído en este Jesús que nos ha informado en la Escritura,
podamos recibir la vida eterna. Hermanos, Dios nunca va a separar estas dos cosas. Y es por eso que no hay vida sin Cristo. No hay vida sin Cristo. ¿Quién pudiera decir soy salvo y no conozco a Cristo? Es absurdo. Es absurdo. Y tampoco, hermanos, no puede haber una fe verdadera sin conocer al Cristo verdadero. Yo tengo fe. Sí, pero yo soy mormón. Sí, pero yo soy no sé qué. Si no conoce al Cristo verdadero, no puede tener una fe verdadera. Y es aquí donde quiero que veamos primeramente el testimonio escrito que nos revela quién es Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí notemos que lo que nos está presentando es el objeto de la fe. ¿Dónde descansa la fe? La fe no descansa en una doctrina abstracta. La fe no descansa en una institución. La fe no descansa en un librito especial que tengamos por acá guardado. No, la fe descansa en una persona. En una persona. Toda la escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, apunta a Jesucristo. Desde el principio hasta el fin se nos habla es de quién es Jesús. Ahora, en lo que nos respecta a nosotros de Juan, recuerde, desde el mismo principio, el mismo Juan ha respondido una sola pregunta. Y ese siempre ha sido su meta, resolver una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la única manera de acercarnos a la Biblia, hermanos, resolviendo, a buscar la respuesta de esa pregunta, ¿quién es Jesús? Por eso es que cada milagro, cada discurso, cada reunión, cada encuentro, cada controversia que tuvo el Señor Jesucristo nos habla o nos responde de quién es Jesús. Y todo eso conduce a esta confesión, que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En todo lo que hizo, en todo lo que habló, en todo lo que tuvo en este mundo, nos mostró quién es Él. Piense, cuando el Señor convirtió el agua en vino, ¿qué le dice a usted de Jesucristo? ¿Nada? Que controla el tiempo. Que Él es Dios. Él está revelando su gloria, su majestad allí. Cuando Él alimentó a esos 5,000, ¿qué mostró? Y esta ya es más particular, porque Él acompañó algo con eso que hizo. Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Y cuando Él le dio la vista al ciego, Él también dijo algo acompañado a esa señal. Yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Y cuando Él resucitó a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que Él hizo apuntaba a quién es Él. Entonces no podemos nosotros hoy, que ya estamos a puertas de llegar al final del Evangelio de Juan y que nos pregunten quién es Jesús. Jesús es, bueno, desde el principio, Él nos ha dicho que Él es creador. Y todos los 7 yo soy que dijo el Evangelio de Juan. Y ahora al resucitar, pues Dios hizo algo infinitamente significativo. Él puso su sello definitivo sobre todo lo que Jesús había hecho y dicho acerca de sí mismo, como queriendo decir que la resurrección fue la confirmación del cielo mismo, de Dios mismo, de todas las afirmaciones que dijo el Señor Jesucristo. Dijo, todo eso es verdadero, y Él allí, levantado entre los muertos con poder y gloria. Por eso, hermanos, Juan escribió estas cosas, porque el hombre necesita conocer verdaderamente a Cristo. Eso es lo que necesita el hombre. No necesita otra cosa. No necesita, es que me siento triste, es que me siento desconsolado. No es como se sienta. Usted necesita a Cristo. Lo veíamos esta mañana. Es que mi matrimonio está mal. Necesita a Cristo. Es que la relación con mi mamá, con mi papá, necesita a Cristo. Es que mi vecino está endemoniada, necesita a Cristo. A Cristo. No al Cristo que imagina la cultura. No al Cristo que ha sido moldeado por la religión.
no al Cristo de bolsillo, al que yo lo modelo para mi necesidad, ¿sí? Al Cristo de la lámpara. Tengo una necesidad económica, pues, Cristo. Tengo una enfermedad, Cristo. Tengo un pecado, no, Cristo guardado. No, no es un Cristo moldeado, hermanos. Necesitamos conocer al Cristo revelado por Dios mismo. Jesús es el Cristo. Y aquí nos lo presenta con dos grandes títulos, el Cristo y el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Esa es la primera confesión. Ese es el primer asiento de nuestra fe, que Jesús es el Cristo. ¿Sabe qué es lo que significa Cristo? ¿El qué? El ungido. Ungido. Cristo significa ungido, ¿cierto? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando ungían al rey, al sacerdote, al profeta, le aplicaban aceite, ¿sí? ¿Y para qué lo hacían? Lo ungían, lo apartaban, lo separaban para un oficio especial. Cristo es el ungido, el elegido de Dios. Él es el Mesías prometido durante siglos. Toda la esperanza del Antiguo Testamento converge en Cristo. Y le voy a citar a 4 personajes del Antiguo Testamento: Adán, Abraham, David e Isaías. Cuando Adán cayó, Dios prometió a este Cristo, la simiente de la mujer, quien vencería al diablo. Allí está. A Abraham. Cuando Abraham recibió las promesas de Dios, todas esas promesas, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Y eso nos lo hace saber Pablo en el Nuevo Testamento. Cuando David recibió el pacto, estaba anunciando Dios a un rey que es eterno. ¿Y cuál rey entre los hombres pudiera ser eterno? Sino uno que fuera Dios mismo, Cristo. Cuando Isaías habló de ese siervo sufriente, en Isaías 53, ¿a quién estaba describiendo? A Cristo, al Mesías. Hermanos, todas las profecías encuentran su cumplimiento es en Jesús. ¿Y la resurrección qué hace entonces? La resurrección demuestra que Dios cumplió efectiva y fielmente cada una de esas promesas. Pablo diría en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, en Cristo. Hermanos, Jesús no vino a intentar cumplir promesas. Él vino a cumplir perfectamente todo lo que el Padre ya había dicho. Pero Juan añade algo más y es más profundo. El Hijo de Dios. Todas estas cosas fueron escritas para que creáis que Él es el Hijo de Dios. Esa es la única manera de poder creer que Él es el Hijo de Dios. Esta expresión Hijo de Dios resume toda la teología del Evangelio, toda la cristología del Evangelio. Desde Juan 1, si usted se devuelve al comienzo de Juan, nosotros sabemos que Jesús no comenzó a existir en Belén. No. Desde Juan 1 se nos hizo saber que Jesús es el Verbo eterno. El eterno. Es decir, es Dios. Cuando Tomás exclamó precisamente, Señor mío y Dios mío, él no estaba exagerando en nada. No estaba exagerando. Él estaba llegando exactamente a la conclusión que hoy Juan espera a que lleguen todos los lectores de este evangelio, que confiesen que Dios, que Jesucristo es Dios. Hermanos, la resurrección confirma esto. Confirmó que Jesús no es simplemente un enviado de Dios. Enviado de Dios son todos los profetas, a Él los envió el Señor, pero el Señor Jesucristo no es un simple enviado, era el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Y esto es esencial para la salvación. Si esto no lo creemos, si no creemos que Él es Dios mismo, no hay salvación, porque ningún
simple humano pudo haber cargado con la culpa de millones y millones de pecadores. Ninguno. Solo el Hijo Eterno podía ofrecer un sacrificio de valor eterno. Solo Dios podía vencer la muerte. Solo Dios podía otorgar vida eterna. Y eso converge todo en Cristo, en el Hijo de Dios. Este es el testimonio escrito de Jesucristo, hermanos. Nosotros siempre debemos llegar a esta conclusión. Jesús es el Cristo, el enseñado desde el Antiguo Testamento, el revelado desde el mismo Génesis y que vino a cumplir, llegado precisamente el cumplimiento del tiempo, se hizo hombre para morir en una cruz y fue confirmado por Dios en la resurrección. Pero, ¿y qué con ello? ¿Qué con ese testimonio? Juan utiliza una palabra clave. ¿Qué hacemos con que la Biblia nos diga que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué hacemos con ello? Pues Juan dice, para que creáis. Ese es el objetivo, para que creáis. ¿Y qué significa creer? Bueno, en nuestros días creer suele entenderse como una simple opinión. Yo creo que va a pasar esto o aquello. Y lo ponen como sinónimo de me parece que, una opinión. Pero la fe bíblica, la fe salvadora, es mucho más profunda. Creer significa recibir como absolutamente verdadero el testimonio de Dios, no de hombre, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y descansar completamente en ese testimonio. Si Dios dijo, Él es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, Él es el Cristo que yo había prometido, Él es mi Hijo, Él es Dios. Debemos descansar en esa verdad. No más. De lo contrario, no hay salvación. No es simplemente, hermanos, aceptar los hechos. No. Es confiar en una persona. Y Tomás, yo creo que es un buen ejemplo. Tomás no terminó diciendo, listo, mis hermanos, quedé convencido. Porque recuerdan las palabras que les digo a ellos. Si yo no veo, si yo no palpo, si yo no toco, no creo, ¿sí? Y cuando a los 8 días se apareció el Señor Jesucristo, pues Tomás nunca dijo, tienen ustedes la razón, creo, acepto lo que ocurrió en la resurrección. No, él no confió en hechos. Su fe no estuvo en los hechos como tal, su fe estuvo en la persona, Señor mío y Dios mío, ¿sí? No tuvo que meter su dedo, no tuvo que meter su mano. Él confesó, eres mi Señor. Su fe no terminó en los acontecimientos. Su fe terminó en Cristo. Por tanto, no hagamos lo de Gedeón, de estar pidiéndole a Dios, prueba, Señor, pruébame. Allí lo tienes. Solo cree, solo cree. Ese es exactamente el propósito del Evangelio, hermanos. Que cada lector llegue a esa misma confesión. Por eso es que no basta decir, creo que Jesús existió. No. Creo que Jesús murió. Creo que Jesús resucitó. No, hermanos. Más bien debiéramos saber responder creo que Jesús es mi Señor. Creo que Jesús es mi Dios. La fe salvadora avanza de reconocer quién es Cristo, porque ese es el testimonio que nos da la Escritura, pero la fe avanza a entregarnos toda nuestra vida a este Cristo revelado por Dios. Allí es donde hay una fe verdadera, donde me acerco a Él y digo, quiero y te creo y confío mi vida en tus manos, porque tú eres Dios. Y allí es donde viene el resultado de la fe, hermanos. Vida en su nombre. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Desde el primer capítulo, Juan viene hablando precisamente de un tema también que es reiterativo. Vida. Juan 1:4, en Él estaba la vida.
Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo este evangelio nos ha estado hablando de vida. Ahora hemos de comprender, hermanos, por qué Juan escribió lo que escribió aquí en el versículo 31. ¿Para qué? Para que esa vida de la que fue predicada por Cristo mismo llegue también a nosotros. Ahora usted se ha preguntado, ¿por qué necesita vida? Pero solamente cuando usted entienda que está muerto es que va a comprender que necesita vida. Porque cuando uno está muerto dice, no, yo lo que necesito es plata, ¿sí? Yo lo que necesito es que no me moleste, yo lo que necesito es tener mi espacio, yo lo que necesito... Pero usted no va a necesitar vida. O si acaso va a pedir más años en esta vida y por eso el botox y se manda a estirar y bueno, una cantidad de cosas que se hacen hoy en día para morir a la misma edad que el Señor dispuso. Qué interesante, ¿no? Bueno, ahí les dejo esa inquietud. Pero vida, ¿por qué necesitamos vida? Hermanos, cuando físicamente nosotros estamos vivos, espiritualmente el ser humano nace muerto. Es una de esas grandes contradicciones, pero que son reales. El hombre nace muerto en esta vida. Nace muerto en delitos y pecados. Por eso es que el problema es más profundo que lo externo. El problema del hombre no es ignorar las cosas. El problema del hombre no es su pobreza. El problema del hombre no es si está enfermo. Ese no es su problema. El problema real del hombre es que está separado de Dios. Ese es su problema. Está separado. Y por tanto necesita una vida que el mismo hombre no puede generar por sí mismo. Por eso Juan dice que la vida se recibe creyendo. Escuche, no porque la fe sea un mérito, ¿sí? Es decir, mire, yo traigo una bolsada de fe, la quiero cambiar por vida. Mire, la fe no es una moneda de cambio, hermanos. La fe no compra la salvación. La fe no persuade a Dios. Como decir, mira, Señor, traje fe. Ay, sí, yo quería eso. Dámelo y te doy vida. No. Hermanos, la fe, ¿sabe qué es la fe? La fe es simplemente la mano vacía del hombre, la mano vacía del pecador, recibiendo el don de la vida eterna de parte de Dios. Eso es fe. Pidiéndole a aquel que lo tiene todo, que le dé algo que usted no tiene, ni puede conseguir. Toda la gloria en esa manera de pensar la recibe Dios y su Cristo. Y observe cómo termina este versículo. No dice solamente tengáis vida, porque pudo haber terminado allí, sino que dice que tengáis vida en su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la fuerza de esta expresión es que en la vida no está en nosotros. Que la vida no la podemos conseguir en algo externo, como la religión, o en una institución, o en una iglesia, o en las obras. En eso no vamos a conseguir vida. No. Por eso Juan es claro al decir, en el nombre de Jesús, en su nombre. Es decir, en todo lo que Él es. Es decir, en todo lo que Él hizo. Y volvemos al punto. ¿Dónde encontramos ese testimonio? Aquí está. Él es el único fundamento de nuestra esperanza. Es como lo proclamó Pedro en el Sanedrín, Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. No lo hay. Bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La salvación está en el nombre, en el único nombre poderoso, en el del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando hablamos del nombre, entienda usted que se está hablando de la persona. No caigamos en el misticismo de decir,
como si fuera un rito. En el nombre de Jesús. No. Estamos hablando de la persona de Cristo, la cual se ha revelado, porque Dios lo ha revelado en su palabra. Es eso. Y esto nos debe llevar, hermanos, sí, a considerar que al final del Evangelio, Juan nos está colocando frente a una decisión que nadie puede evitar. Nadie. Hermanos, ya hemos visto nosotros las evidencias. Hemos sido expuestos a las evidencias de la resurrección por medio del testimonio apostólico. Hemos hecho el trayecto correcto conforme a la Escritura, conforme a la voluntad de Dios. Ya sabemos quién afirma ser Jesús. Conocemos a Jesucristo. Yo sé que hay veces la mente nos va a engañar. Yo sé que hay veces nuestra recordación, nuestros recuerdos, no somos máquinas para retenerlo todo, pero tenemos la Biblia. Entonces, si yo le pregunto quién es Jesús y no me sabe responder, no dudo que usted no sepa quién es Jesús. De pronto está confundido o dormido. Lo puedo creer, ¿sí? Pero yo creo que usted ha sido expuesto a la Escritura. Yo creo que usted conoce la Biblia y puede acercarse confiadamente y saber resolver la pregunta, ¿quién es Jesús? El Cristo prometido, el Hijo eterno de Dios. Y ahora, por tanto, hermanos, yo creo que la pregunta ya no es ¿qué hizo Cristo? Sino ahora, porque ahí está la respuesta, lo que hizo Cristo. Más bien ahora debiéramos preguntarnos, ¿qué haremos nosotros con este testimonio? Ya lo hemos recibido. Solo hay dos caminos, o es el de la fe o el de lo rechazo. Usted no puede decir, no sé quién es Jesús. Llevamos más de 2 años resolviendo esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Entonces usted está delante del Señor y le pedirá cuentas. Él no le va a preguntar, cuando lo llame usted a su presencia, no le va a preguntar, y bueno, ¿y usted qué hizo con las 23 casas que te di? Con los 53 carros que tienes, ¿qué hiciste con tus hijos, con todas tus esposas? Porque tuviste muchas. No le va a decir eso, va a decir, ¿qué hiciste con Cristo? Pero nunca lo vi, Señor. Nunca se reveló a mi vida. ¿Sí? ¿Estás seguro? Córrete un poquito. Allá tienes una Biblia. Sí, esa que está ajada, esa que está rayada. Esa hablaba de Cristo. Y la leíste, y la escuchaste. Te la predicaron, te la enseñaron. ¿Qué hiciste con Cristo? El de la Biblia. No el que te imaginaste. ¿Qué hiciste con él? Hermanos, si nosotros no podemos decir que Dios, o más bien, si nosotros llegamos a decir que Dios no ha hablado, somos los más dignos de conmiseración. No podemos decir, hermanos, que faltaron pruebas. Hemos procurado desglosarlas. Hemos procurado traer una a una desde la eternidad, como lo presentó Juan, al Cristo eterno, al Cristo encarnado, al Cristo que vivió entre los hombres, al Cristo que habló, al Cristo que hizo milagros, al Cristo que estuvo con los suyos, al Cristo resucitado. Tenemos las pruebas. Dios ha dado un testimonio que es suficiente, que es verdadero y es inspirado. La responsabilidad nuestra, la responsabilidad del hombre es responder a este testimonio. Y no es, ¿entiendes? No, es, ¿crees? ¿Crees? Si usted cree en el Cristo revelado en la Escritura, téngalo por seguro que usted le ha sido dada la vida eterna en el nombre de Cristo. Pero si usted hoy rechaza ese testimonio, no está rechazando la opinión de Juan, no está rechazando la opinión de Orlando, no. Está rechazando el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo. Y es así como Juan termina su evangelio. Bueno, como les decía en un principio,
Así debe terminar también, hermanos, yo creo que este sermón. Y es considerando que la vida eterna no se encuentra en mirar hacia uno mismo, sino que debemos mirar con la fe al Cristo que ha sido revelado exclusivamente en las Escrituras. No hay más, hermanos, no hay más. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar entonces.